Bueno, equipo, mañana es el día en el que tendremos que tomar la decisión si invertir en el proyecto. Recordemos el objetivo y lo que hemos encontrado hasta ahora para estar claros. Queremos evaluar la viabilidad financiera para la conformación de la IPS Locura especializada en la atención a heridas. Comencemos por revisar la ubicación. La sede estará en el municipio de Chía por su cercanía a la capital y con el fin de facilitar el acceso a servicios médicos para poblaciones y municipios cercanos. En nuestra competencia directa van a ser la IPS Emermédica, Saber Vivir Sabana y Ayuda Clínica Asociados, que son aquellas que prestan el servicio a domicilio, al igual que lo haría nuestra IPS. Pero recordemos también que nuestro factor diferenciador es la adquisición de la franquicia, que nos va a permitir capacitar a todo nuestro personal bajo estándares europeos. Y en ese caso vamos a tener que competir fuertemente con la clínica Chía y con la clínica de la Universidad de La Sabana, pues estas cuentan con la acreditación a la Organización para la Excelencia de la Salud. Listo, entonces recordemos cómo calculamos la cantidad de heridas que vamos a atender anualmente. Primero, revisamos la población total del municipio de Chía, así como su incremento histórico porcentual suministrado por el DANE y la alcaldía municipal. Con ello se calcula un promedio de crecimiento y se añade un ajuste del 0.1% entre los años para así proyectar la cantidad de habitantes desde el 2021 hasta el 2025. Teniendo en cuenta el siguiente reporte de cifras e indicadores de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, pudimos discriminar en grupos de edades de la población la frecuencia de uso anual de la consulta médica de urgencias para los años 2008 a 2011. Así que, con la pirámide poblacional del municipio de Chía suministrada por el DANE, pudimos distribuir la cantidad total de pacientes que necesitarán atención para heridas al año. De modo que con todas las IPS que atienden heridas en Chía, distribuimos uniformemente los pacientes para así obtener una proyección para los próximos 5 años. Una vez calculadas las cantidades de heridas que vamos a atender al año, fue posible utilizar las distribuciones proporcionadas para cuantificar la cantidad de heridas por complejidad, por modalidad de atención y finalmente si el ingreso es por particular o por EPS. Bueno, ahora revisemos cómo definimos las tarifas para los múltiples escenarios. Tomamos las tarifas del sector y las propuestas por el trabajo de Franco y Herrera y calculamos el valor unitario por servicio. Las clasificamos en las 4 complejidades de heridas que estamos evaluando, pero recuerden que algunas de estas tarifas no incluían los medicamentos. Por eso, tomamos los costos de los medicamentos en el escenario costoso y en el escenario económico dados por la franquicia, más el fee del 13% sobre estos, para complementar las tarifas. Estas tarifas unitarias que ya incluían servicio y medicamentos fueron las que usamos para calcular un promedio simple y tener nuestras tarifas para el año 1. Con el fin de atraer EPS para que se asocien con nosotros, tendremos paquetes de mínimo 5 curaciones con una tarifa unitaria que corresponde al promedio que ya les mencioné, mientras que para los particulares tenemos que la tarifa será el promedio más un incremento del 15%. Tanto las tarifas como los costos se van a incrementar anualmente de acuerdo con la inflación proyectada. Teniendo la cantidad de curaciones, las tarifas y sabiendo que el 60% y 40% del total de escenarios son costosos y económicos respectivamente, se calcularon los ingresos anuales y asimismo los costos asociados por estos servicios. Muchachos, quisiera que hagamos un repaso en la forma en que calculamos el OPEX de la empresa. Los costos administrativos mensuales que encontramos los podemos dividir en infraestructura, servicios, software y recursos humanos. Además, encontramos 2 gastos en papelería, aseo y otros seguros. Hay que tener en cuenta que partes de estos gastos están en función del número de consultorios, tales como el agua y el internet, mientras que otros gastos están asociados al número de personas y sus respectivos roles en la empresa. No se puede olvidar el pago de impuestos asociados a la Cámara de Comercio y las pólizas anuales requeridas. Es importante que tengamos un muy buen análisis en esta parte, porque a fin de cuentas son los gastos en los que recae la empresa para operar. Una vez determinados los gastos AOM en el primer año, se incrementaron con la inflación de los años respectivos. Les recuerdo la importancia del CAPEX, el cual contiene las inversiones de bienes de capital para que pueda arrancar el negocio. Así que primero debemos tener en cuenta el valor de la franquicia. Si queremos hacer parte de ella, debemos pagar 250 millones. Además, debemos pagar por el edificio y el terreno, los cuales llevan un monto considerable. Ahora dividamos los bienes restantes en 3 grupos. Primero, el mobiliario y equipo para atención médica, lo que incluye camilla, máquina de rayos X, silla de ruedas, desfibriladores y algunos adicionales. Cada uno de los precios estimados a pesos de hoy con los siguientes proveedores. Segundo, tenemos mobiliario de tipo administrativo, computadores, escritorios, sillas de sala de espera y estanterías. Por último, debemos tener en cuenta los vehículos que van a transportar al equipo médico domiciliario. Para todos los bienes decidimos realizar una depreciación de la suma de los dígitos de los años decrecientes. Elegimos este método acelerado pues es el que nos logrará minimizar la mayor cantidad de impuestos. Compañeros, yo quisiera que hagamos un repaso del cálculo de la variación de capital de trabajo en la empresa. En este caso tenemos 2 elementos de interés, los inventarios y las cuentas por pagar al proveedor. Ambos se calcularon a partir de los costos de ventas que determinamos anteriormente. Estimamos un periodo de rotación de 7 días para inventario, dado que estamos trabajando con medicamentos y tenemos que garantizar que siempre estén disponibles. Por otro lado, la rotación de proveedores será mensual. Según el valor encontrado para el primer año, seguimos proyectándolos con la inflación determinada anteriormente. Para el cálculo de la proyección de la inflación se utilizaron datos históricos desde 2003 hasta 2020 y proyecciones realizadas por el Banco de la República para 2021 y 2022, con lo cual se halló el promedio y se halló un margen de más o menos 1% como se muestra en la gráfica. Con este rango se corre una distribución de probabilidad con la cual se pudieron hallar los valores para 2023, 2024 y 2025. Debido a la falta de equity, se obtienen los recursos vía deuda. Por esta razón, se solicita un crédito hipotecario para la compra del terreno y de la edificación. La menor tasa encontrada en el mercado fue 9.5 más la variación del VR anual en Bancolombia. Al ser una tasa variable, para convertirla en una tasa constante, se asume que la variación del VR anual se puede aproximar a partir del promedio de la inflación entre 2003 y 2020.
Ya con ese valor se genera el flujo de la deuda y se obtiene su respectivo KD después de impuestos. Por otro lado, para la compra de activos, se solicita un crédito de libre inversión, el cual toca solicitarlo a los bancos debido al monto necesario. Se solicitan 120 millones en Scotiabank y 478 millones aproximadamente para Bancolombia. Se hace el análisis del flujo de caja de la deuda y se obtienen los KD después de impuestos. Por último, con los KDs se calcula el WACC total. A partir del análisis realizado y teniendo en cuenta los supuestos en los cálculos, se calculó tanto la BPN como la TIR, teniendo sorpresivamente ambos valores negativos, lo que querría decir que el proyecto no es económicamente viable bajo los supuestos realizados. Es por esto que se analizaron 3 posibles casos en los que, modificando levemente los supuestos, se podría tener tanto BPN como TIR positiva. Primer caso, un aumento en la tarifa de particulares respecto a la EPS, no un aumento del 15%, sino un aumento del 42% respecto a la tarifa de NPS. La segunda, un incremento general del 12% en las tarifas. La tercera, un aumento general del 10% y una negociación con la franquicia para mantener un aumento anual constante del 3%. Cualquiera de estos 3 escenarios presentaría tanto BPN como TIR positiva.